La eternidad de Dios. Dios es eterno. Y quisiera que alguien por favor diera lectura a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué dice? Amén. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, es conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Amén. Miramos lo que Dios dice aquí. Si hay algo que nosotros nos gloriemos, dicen que me entienda y que me conozca. Y he compartido anteriormente que lo que Dios quiere de nosotros es esto, que le entendamos y que le conozcamos. Eso es lo que Dios desea de nosotros y como sus hijos, amén, pienso que ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros, cada día entenderlo más y cada día conocerlo más. Y esto es a través de su palabra, amén, las escrituras. Y entender y conocer a Dios, puedo decir que es el deseo que debe caracterizar a cada uno de nosotros como creyentes. Todo verdadero creyente es caracterizado por este deseo, un deseo profundo de entender y conocer a Dios. La pregunta es, ¿este es tu deseo? Entender y conocer a Dios. Eso caracteriza a todo verdadero creyente. Desearlo, amén, conocerlo y entenderlo. ¿Cuántos de ustedes se enamoraron en un tiempo? ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? ¿Nunca? Pero ¿a poco no? Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿a poco no queremos conocer a esa persona? ¿No? O cuando damos el teléfono, ¿no? O lo dimos el teléfono a la persona que nos enamoramos y nos mandó un texto, ¿a poco lo pagamos y no lo queremos leer? Estamos desesperados, ¿no? Queriendo leer el texto y estamos compartiendo de la misma manera. Dios nos ha mandado muchos textos, su palabra. Y si realmente amamos a Dios, somos hijos de Dios, nuestro deseo es conocerlo. Es estar siempre aprendiendo de Él y tratar de entenderlo cada vez más. Entonces, ya hemos visto anteriormente que nosotros seremos beneficiados en gran manera al estudiar los atributos de Dios. La manera para nosotros conocer a Dios, cómo es Dios, amén, cómo actúa Dios, es a través entendiendo sus atributos, sus características. Si alguien me preguntara a mí acerca de Gaspar, no es cómo es Gaspar. Y a lo mejor yo podría decir, Gaspar es así, o hace esto así. De esta manera podemos venir a conocer un poco más cómo es Gaspar, sus características. Amén. De igual manera, Dios, entender que Dios es santo, que Dios es justo, es recto, soberano. Nosotros venimos a entender un poco más, amén, cómo es Dios o cómo actúa Dios. La iglesia el día de hoy está sufriendo consecuencias graves y esto es por no conocer a Dios. Por no conocer a Dios. En Isaías capítulo 5 y Oseas capítulo 4 miramos que el pueblo de Dios perece y cae en tantos errores. ¿Por qué? Por no tener entendimiento y conocimiento de Dios. ¿Por qué hay tantas prácticas herejes hoy en día en las iglesias? ¿Por qué hay tanta falsedad, tanto engaño? ¿Por qué? Porque la iglesia tristemente está sufriendo a causa de que no conocemos, amén, o no entendemos a Dios. Y es por eso que hemos caído en tanto error, amén. La iglesia está sufriendo el día de hoy a causa de eso, por no entender y conocer a Dios. Entendemos y conocemos de cualquier cosa, noticias, la guerra con Siria y Rusia, y sabemos todo esto porque nos inundamos de estas noticias. Pero que cuando tenemos que hablar acerca de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, estamos muy limitados en el conocimiento. Y una vez más, pienso que esa es la razón por la cual la iglesia está en graves situación, por no conocer y entender a Dios. Entonces, entender y conocer a Dios nos traerá grandes beneficios en todo lo que hacemos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es entender y conocer al Dios que adoramos. Amén.
Entonces, cuando oremos a Dios, servimos a Dios, lo estamos haciendo con entendimiento y con conocimiento. Sin más, vamos a empezar. La eternidad de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito. Y voy a hacer una pregunta, tienen chance de responder, amén, es un estudio. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es eterno? ¿Ustedes qué piensan cuando viene por primera vez la palabra eternidad o algo que es eterno? En este caso, Dios. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando nos referimos a Dios como eterno? Es para siempre. Amén, es para siempre. Que nunca muere. Amén. Amén. ¿Alguien más? Son respuestas muy acertadas, y así es. Cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo lo siguiente: que Dios siempre ha existido en el pasado, Dios existe hoy en el presente y existirá por siempre en el futuro. Por siempre Dios existirá, ha existido, existe y existirá para siempre en el futuro. Cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que Dios no tuvo principio. No hubo un momento en que Dios empezó a existir. Dios no tuvo un principio y no tiene final. Él es eterno. Amén. Normalmente cuando algo tiene principio, viene a tener final. Nosotros los seres humanos tuvimos un principio, por lo cual tendremos un final. Dios no tuvo principio y Dios no tiene final. Él es eterno. Vamos a mirar Génesis capítulo 21, versículo 33. Génesis 21, 33. ¿Qué dice, hermano Gaspar? Y alguien más, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Hermano Carlos. 21, 33. Y Deuteronomio 33, 27. Y hermano Moisés, Salmo 102, versículo 25 al 27. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Amén. Aquí miramos que se describe a Dios como invocó el nombre de quien: Jehová, Dios eterno. Amén. Deuteronomio 33, 27. En los cielos de los cielos está la habitación de nuestro Dios desde el principio. Abajo engendró al mundo y echará de delante de ti al enemigo que dijo: destruye. Deuteronomio 33, 27. Amén. Otra versión que dice. ¿Hay más? ¿Qué dice? No sé si dice diferente. ¿Qué no tiene? Deuteronomio 33, 27. Dice, el eterno Dios es tu Amén. refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Amén. Comienza diciendo el eterno Dios. ¿Cómo dice tu versión, Carlos? En los cielos de los cielos está la habitación de nuestro Dios. Amén. ¿Así comienza diciendo? Sí, diferente, ¿ah? ¿Le pueden prestar una Biblia? ¿No es cierto? Entonces miramos a Génesis 21, 33, que dice Jehová Dios eterno, en Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios. ¿Y qué dice Salmo 102, 25 y 27, Moisés? Dice, tú fundaste la tierra en la antigüedad, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como un vestido, como a ropa los cambiarás y pasarán. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Aquí miramos en los versículos que acaba de leer el hermano Moisés, que Dios es muy distinto a la creación. Amén. Dios es muy distinto a todo lo creado. Notemos, la creación tuvo principio y tendrá final. Aquí miramos que Dios no tuvo principio y Dios no tiene final. En el versículo 26 dice, ellos perecerán, pero ¿qué dice? Mas tú permanecerás. También dice en el versículo 26, ellos se envejecerán. Dice, pero Dios no envejece. Amén. Dios no crece y envejece, todo lo demás crece y envejece. En el versículo 27 dice, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La creación es muy distinto que a Dios. La creación deja de ser, amén, tuvo un principio y va a llegar al punto que va a dejar de existir. Dios es completamente distinto.
Vamos a mirar Isaías capítulo 40, versículo 28, hermana Elvia. Isaías 40, 28 y hermana Mari, por favor, Isaías 57, 15. Y hermano Uriel, Jeremías 10, 10. ¿Isaías qué, hermano? 40, 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. El Dios eterno es Jehová. Isaías 57, 15, ¿qué dice? El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Amén. ¿Qué miramos aquí? Dice, Dios alto y sublime habita, vive en la eternidad. Y Jeremías capítulo 10, 10, ¿qué dice Uriel? Pues el Señor es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Amén. De su enojo tiembla la tierra, las naciones no pueden resistir su furor. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y hay muchas más citas que nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Amén. En estas citas y muchas más miramos esto. Dios es infinito, Dios es eterno. Y algo cuando nosotros hablamos acerca de la eternidad de Dios, estamos hablando acerca también de que Dios es infinito. Amén. Eternidad y ser infinito van de la mano. Dios es infinito, Dios es eterno. Infinito significa que Dios no tiene límites. No hay nada que pueda limitar a Dios. A causa de que Él es eterno, amén, Dios es infinito y no tiene límites. Nosotros, seres humanos, estamos limitados a espacio y a tiempo. Amén. Dios no está limitado por espacio y tiempo. Él no tiene límites. Notemos que antes que el tiempo existiera, Dios ya existía. Amén. Antes que el tiempo viniera a ser, Dios ya existía, por lo cual el tiempo no puede limitar a Dios, ni espacio. El tiempo fue creado por Dios y Dios no puede ser limitado por nada de lo creado. Amén. Antes que el tiempo viniera a ser, en el momento de la creación, Dios ya existía y nada puede limitar a Dios. Dios creó el tiempo y nada de lo creado puede limitar a Dios. En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y notemos que aquí en Gálatas 4:4 Pablo menciona el tiempo. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y notemos algo muy importante: aún así Dios entró en tiempo. No está limitado por el tiempo. No podemos meter a Dios en tiempo y limitarlo. Amén. Nosotros estamos limitados por tiempo y espacio. Dios creó el tiempo y creó el espacio. Dios está fuera de eso. Dios es antes de tiempo, Dios es en tiempo y Dios trasciende el tiempo. Es fuera del tiempo. No podemos limitar a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Dios es eterno, Dios es infinito, no tiene límites, nada lo puede limitar, ni tiempo, ni espacio. El pastor puritano Charnock dijo lo siguiente: cualquiera que existe antes de que el tiempo existiera en la creación es eterno. Una vez más, cualquiera que existe antes de que el tiempo existiera en la creación es eterno. Nosotros sabemos que el único que existe antes de la creación es ¿quién? Dios. Por lo cual es el único que es eterno. Aquel que existe fuera de tiempo, antes de la creación, es eterno. Solamente Dios es eterno. Entonces, Dios no tiene límites, Él es infinito, Él es eterno. Y a continuación quisiera compartir algunos versículos donde vamos a mirar que el Padre es eterno, Jesucristo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y ya miramos varios pasajes acerca del Padre: Génesis 21, Deuteronomio 33, Isaías 57, pero vamos a ir todos a Génesis capítulo 1, versículo 1.
acerca del Padre. Amén. Dios es eterno. Génesis 1:1 dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos, empezando en las Escrituras también, tenemos una declaración muy importante acerca de la eternidad de Dios. En Génesis 1:1. Antes que el tiempo o algo existiera, Dios ya existía. Amén. Dios creó todas las cosas, por lo cual Dios existía antes de lo creado. Dios existía antes del tiempo, antes de todo. Dios ya existía. Aquí podemos mirar que antes de la creación Dios es, por lo cual será para siempre. Amén. Dios no está limitado en su creación, ni tiempo, ni espacio. Dios es eterno. Y en Éxodo capítulo 3, miramos que Dios se revela a Moisés. ¿Recuerdan qué sucedió? Moisés salió de Egipto. Ahora viene Dios, se revela a Moisés. ¿Y qué le dice? Vuelve una vez más, ¿no?, a Egipto. Le da una orden para que fuera a liberar al pueblo de Israel, de Egipto. ¿Y qué le dice? Miremos en Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Qué le dice a Moisés a Dios cuando Dios lo manda que regresara a Egipto? En Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? ¿Y qué le respondió Dios? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, esto es muy importante porque este nombre con el cual Dios identifica a Moisés y al pueblo de Israel, amén, con yo soy, habla acerca de su eternidad. Él existe por siempre y para siempre. Aquí tenemos el nombre personal de Dios, yo soy, y en hebreo es Jehová. El nombre personal de Dios, yo soy, nos demuestra varias cosas acerca de Él. Nos demuestra que Él es autosuficiente y autoexistente. Amén. Dios no depende de nadie y Dios existe por sí mismo. Autodependiente y autoexistente. Nos demuestra que Dios era, es y será para siempre. Él es el yo soy, Él es Jehová, que significa Él es eterno. Él siempre ha existido y es un nombre muy importante con el cual Dios se revela a Moisés y a su pueblo, amén, en las Escrituras. Ahora, ¿qué de Jesucristo? Vamos a ir todos a Juan capítulo 1, versículo 1. Ya miramos que el Padre es eterno. ¿Y qué de Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, hablando del Verbo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cuántos saben? A Jesucristo. Amén. Habla del Verbo y se refiere a Jesucristo. Y Juan nos dice una vez más en el versículo 1, en el principio era, esta palabra muy importante, en el principio diciendo ya era. Antes del principio era, existía, estaba el Verbo. Antes que hubiera un principio de cosas, antes que existiera cualquier otra cosa, el Verbo ya era, ya existía antes de que algo existiera. En el principio era, existía, estaba el Verbo. Lo cual nosotros pues creemos, al menos que la palabra de Dios dice, Jesucristo no vino a entrar a existencia en el momento de la creación. Claro que no. Dice en Colosenses, que vamos a ver más adelante, que Él creó todas las cosas. Él existía antes de todas las cosas. No en el momento de la creación, Cristo ya existía. Amén. Y Juan 1:1, en esta primera cláusula, nos demuestra la eternidad de Cristo. Antes de que el mundo comenzara a existir, el Verbo Jesucristo era, ya existía. Antes del principio Jesús era, existió siempre, por lo cual Él es eterno. Amén.
El Padre es eterno, existía antes de la creación, Génesis 1:1. El Verbo, que es Cristo, era antes del principio. Es eterno. Ahora vamos a Colosenses 1:7. Y son citas muy importantes que nosotros podemos compartir con los testigos de Jehová allá afuera, porque ellos niegan la existencia de Cristo. Ellos creen que Cristo vino a ser creado juntamente con todas las cosas. Niegan la eternidad de Cristo, niegan la preexistencia de Cristo, sino que lo meten como si fuera parte de la creación. Entonces Juan 1:1 y más citas que vamos a mirar ahorita, son buenas para compartir con los testigos de Jehová y demostrarles que están en error. Cristo es eterno. Es eterno. Ha existido por siempre. No es creación. Amén. Él es Dios, creador. Ahora, Colosenses 1:7, Pablo dice, refiriéndose de Cristo, dice, y Él, Jesucristo, amén, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene. Él las mantiene. Colosenses 1:17. Perdón, aquí tenía 1:7, pero es 1:17. Amén. Cristo es perfecto. Amén. Yo no. Sí. Pero Colosenses 1:17, perdón, aquí escribí 1:7. Una vez más, dice así, y Él, Jesucristo, amén, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él existe antes. Y este versículo, una vez más, lo podemos usar directamente a la acusación o a lo que levantan los testigos de Jehová diciendo que Cristo es parte de la creación. Aquí dice, Él es antes de todas las cosas. Entonces, una vez más, aquí miramos que Jesucristo existía antes de la creación, antes de todas las cosas. Y recordemos que aquel que existe antes de la creación es eterno. Y aquí miramos en Colosenses 1:17, Jesucristo existía antes de todas las cosas, por lo cual Él es eterno. Vamos a ir todos a Juan 17:5. Otra cita muy, pero muy importante también, acerca de la preexistencia de eternidad de Cristo. Juan 17:5. Y como les dije anteriormente, ese estudio no es muy extenso. Amén. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, Cristo está orando al Padre, amén, y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ¿desde cuándo? Antes que el mundo fuese. Yo la tuve contigo, estuve contigo antes que el mundo fuese. De igual manera que Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo era con Dios antes de todas las cosas. Y Jesucristo vuelve de una manera a repetir, ¿no?, en su oración en Juan 17:5, que Él existía antes de que el mundo fuera creado, de todas las cosas. Él es eterno. Volvamos a Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Notemos algo muy importante que Pablo dice, amén, las palabras que Pablo usa aquí en Colosenses 1:17. Notemos que, ¿cómo es que Pablo se refiere a Jesucristo? Pablo no dice, o Pablo se refiere a Jesucristo como Él es. Y dice, y Él es, eso es tiempo presente, Él es ahora. Y Pablo no dice de Cristo, Él era. Amén, son palabras muy, muy importantes. Cristo vino al mundo, ¿no? Vivió, fue crucificado y descendió, amén, ascendió al cielo. Y Pablo no dice, Él era, pero aquí dice, Él es, tiempo presente, ahora Él es. Porque es que Pablo no se dirigió a Jesucristo como Él era antes de todas las cosas. ¿Por qué se refirió como Él es? Porque Jesús no tuvo principio. Jesucristo no fue creado. Pablo dijo, Él es, esto indica eternidad presente. ¿Sí entendemos eso? No dijo, Él era antes de todas las cosas. Él dice, Él es ahora. Eternidad presente, Él existe ahora.
Como Él no tuvo principio, no fue parte de la creación, Él existió antes de la creación, amén, y lo cual indica la eternidad de Cristo. Existió antes de tiempo de todas las cosas, por lo cual Él existió, existe ahora, eternamente presente, existirá para siempre. Por eso Pablo se refiere a Jesucristo como Él es ahora, tiempo, a mi eternidad presente. Él siempre ha existido y existirá, Él es eterno, Jesucristo. Y vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, que afirma de una manera más clara acerca de la eternidad de Cristo. Juan 8, 58. Jesucristo estaba hablando con los judíos, amén, que han tratado de matarlo, apedrearlo, y les dice lo siguiente. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, ¿qué le dice? Yo soy. Antes que Abraham fuese, cientos de años antes, dice, yo soy. No dice yo era, pero dice yo soy ahora. Es muy importante, igual que Pablo se refiere a Jesucristo en Colosenses 1:17, Él es eternidad presente. Jesucristo dice, antes que Abraham, uno podría pensar, lo correcto es decir yo era, ¿no? Antes, defensa pasado, Abraham dice yo soy. Eternidad presente, yo existo para siempre. Es muy, pero muy importante. Jesús no les dijo yo era, pero soy. Tiempo presente, eternidad presente. Aquí miramos a Jesucristo atribuyéndose a sí mismo el nombre de Jehová eterno. ¿Recuerdan en Éxodo 3:14 que dijo Moisés a Jehová, ¿y cuál es tu nombre? Dijo, yo soy el que soy. Ve y diles, yo soy, te envíe. Esto es Jehová, el eterno, el que existe para siempre. Ahora en Juan capítulo 8, 58, lo que está haciendo Jesucristo es atribuyéndose el nombre propio de Dios a sí mismo, a decir, yo soy. Ahora los judíos entendían exactamente qué es lo que estaba haciendo Cristo. ¿Por qué? Porque agarraron piedras, ¿para qué? Para matarlo. Lo quisieron matar. Y sabían lo que Jesucristo estaba declarando. Estaba declarando ser Jehová, el eterno. Y para eso una blasfemia. Entonces aquí miramos a Jesucristo atribuyéndose a sí mismo el nombre de Jehová, el eterno. Entonces al Jesucristo decir, antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo, yo soy el Dios eterno. Vamos a mirar Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. ¿Qué es lo que dice hermano Gaspar? ¿Sí tiene Miqueas tu Biblia? ¿Alguna Biblia de ustedes tiene Miqueas? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sí. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Aquí refiriéndose a Jesucristo, de Jesucristo dice, no del Salvador, quien vendría, dice, se refiere diciendo que sus salidas son desde cuándo? Los días de ¿qué? La eternidad. Lo cual Cristo no tuvo un principio, Cristo no fue creado como los testigos de Jehová lo dicen, pero claramente en la Escritura podemos mirar que declaran que el Padre es eterno, Jesucristo es eterno, Él es el yo soy, Él es Jehová. Amén. Él existe, ha existido, existe hoy, eternidad presente, existirá por siempre. Amén. Aquí dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Ahora vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué del Espíritu Santo? ¿Acaso es eterno? Hebreos 9, 14. ¿Quién tiene Hebreos en sus Biblias? Hebreos 9, 14. ¿Qué dice, hermano Otoniel?
Hermano Carlos, Hebreos 9:14. Cuanto más, pues, la sangre del Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Que por el Espíritu eterno. Entonces, el Espíritu Santo, de igual manera que el Padre y el Hijo, es eterno. Amén. Y creo que es todo lo que traigo para el día de hoy. Este es otro atributo de Dios, la eternidad de Dios. Dios no tuvo principio, por lo cual no tendrá final. Amén. El Padre es eterno, es claro. Jesucristo es eterno. Y así como cuando hablamos acerca de la doctrina de la eternidad, amén, cuando nos referimos al Padre como Dios, mucha gente no levantan objeción, claramente lo aceptan. Y cuando venimos a hablar de Cristo, su deidad, mucha gente se opone, muchas herejes, sectas se oponen a la deidad de Cristo. De igual manera, cuando hablamos de que el Padre es eterno, mucha gente lo acepta. A unos herejes, grupos sectarios lo aceptan. Pero cuando hablamos de la eternidad de Cristo, es cuando mucha gente se levanta y levantan objeción. Pero es claro, el Padre es eterno, Jesucristo es eterno. Amén. Jesucristo, al declarar yo soy, los judíos entendieron claramente lo que estaba haciendo, por eso lo quisieron matar. Aún en Juan 10:30, cuando dice, recuerdan, yo y el Padre uno somos, lo quisieron matar, entendían exactamente. Jesucristo en Juan 8:58 está declarando ser eterno, Jehová el eterno. Entonces claramente miramos, Jesucristo no se equivocó al decir eso. No, Jesucristo está atribuyéndose conscientemente, a menos que sabiendo lo que estaba haciendo, identificándose con ello. Yo soy Jehová el eterno, yo he existido por siempre, hoy y por siempre en el futuro. Entonces el Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es infinito, no tiene límites, espacio, el tiempo no lo limita, ni espacio. Es por eso que también, entendiendo la eternidad de Dios, nos lleva a entender la inmutabilidad de Dios y que Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Amén. Dios es omnisciente, omnipresente, Él es omnipotente, Dios es eterno, tiene límites, tiene todo poder. Entonces, todos los atributos van unidos entre sí. Entendemos la eternidad de Dios, entendemos que Dios es inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios no tuvo principio, no tiene final, Él era, es y será para siempre. Él es eterno. ¿Alguno tiene alguna duda acerca de la eternidad de Dios? No. Una pregunta. ¿Comentarios? Yulisa. ¿Quiénes están en contra de la eternidad de Dios? Los testigos de Jehová. ¿De Dios o de Jesús? Oh, ¿de la eternidad de Dios? ¿De la eternidad de Dios? Bueno, en este caso no creo que... pienso que los ateos que rechazan completamente a Dios no aceptan nada de Dios, ¿no? Pero en sí no hay problema en cuanto a la eternidad de Dios, pero de Cristo sí. Yo creo que los testigos de Jehová pasa porque han cambiado los versículos de la Biblia. Eso Sí. es lo que pasa, porque estaba leyendo casualmente que Dios era el verbo y el verbo estaba con él, y ahí pusieron, era un Dios pero con minúsculas. Sí. Y por ejemplo Jesús lo dice que Jesús fue el primero de toda la creación. No creen que Jesús estaba con Dios cuando antes de que todo esto existía, y que Él estaba creando todo junto con Dios. Ese es el problema que ellos tienen. Y justamente anoche estamos estudiando para cuando venga alguno a golpear mi casa, la puerta de un testigo, estábamos leyendo eso. Y ellos Es creen, bueno prepararse, recuerde, sí, prepararse antes de dar defensa. Entonces, lo que pasa es que ellos tienen unos escogidos que se reúnen en un grupo, ¿no?, en la Tower, y de ahí ellos sacan, inventan cosas, porque ni de la Biblia es. Y con lo que ellos dicen, todos llevan el mismo mensaje de las que esas personas cuando estaban reunidas decidieron. Sí. No es lo que dice la Biblia. Dice que esas personas han sido inspiradas por Dios y ellos llevan el mensaje, o sea, le hacen un lavado de cerebro a los testigos de Jehová para que todos digan lo mismo. Ya sea que, porque mirá, dice, en todo el mundo los testigos de Jehová
siempre van a hablar lo que se le enseñó. No van a decir nada que no se le haya enseñado. Y cuando viene la parte de Jesús, ellos ya han sido enseñados para lo que tienen que contestar. Y si no saben, directamente te mandan al internet, Sí. que ya está la respuesta a contestar. Entonces, es muy difícil, salvo que el Espíritu Santo, como nos pasó a nosotros, Así nos es. muestre que estamos mal y que estamos viviendo una vida de pecado y que necesitamos arrepentirnos. Sí. De la única manera que Dios puede hacer ahora, si no, va a ser muy difícil. Usted acaba de decir acerca de ellos que les hacen un lavado. Pienso que es lo que ocupan, porque están tan confundidos, tanto ocupan un lavado. Por ejemplo, en Hebreo 1.6 que habla que dice que los ángeles le adoraban a Jesús. Sí. Y dice, ellos cambiaron. No pusieron que le adoran, sino que le rinden homenaje. Amén. Sí. Y cambian el rendir homenaje por adorar. Sí, entonces los testigos de Jehová son los que se oponen a la existencia de Cristo, y también solo Jesús también se oponen a la preexistencia de Cristo. Que Él es eterno. Amén. Que existió juntamente con el Padre antes. Exacto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sé que es importante, notemos que cómo ir a la Escritura y analizar un atributo de Dios como de la soberanía nos ayuda a nosotros a poder entender cómo es Dios, cómo obra Dios, nos ayuda a descansar en Dios. Y no solamente a eso, hay muchas ideas erróneas allá afuera acerca de Dios, lo cual también lo que estamos estudiando nos da las armas, ¿no?, para poder salir y poder hablar, explicar y acerca de quién es Dios. Entender la eternidad de Dios nos ayuda también, en este caso, a darnos herramientas para cuando viene un testigo de Jehová, o aquí los grupos que niegan la preexistencia de Cristo. Amén. O también los que no creen en Cristo también pues dicen que como Cristo puede existir, ¿quién es? ¿Cómo sabe uno que existe? Pues es bueno ir a la Escritura. Claro. Y eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender, no vamos a aceptar nada. Amén. Por más que leamos con ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, es claro, Dios es eterno, amén. Cristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Si no hay más, hermanos, el hermano Tito va a pasar y vamos a orar por las peticiones. Dios les bendiga.